Terrorismo es el uso sistemático del terror para ocasionar a sociedades o gobiernos utilizados por una amplia gama de organizaciones, grupos o individuos en la proposición de sus objetivos tanto por partidos políticos, nacionalistas y no nacionalistas, de derecha como de izquierda, así como también por corporaciones, grupos religiosos, racistas, colisionalistas, independentistas, revolucionarios, conservadores y gobiernos en el poder. El terrorismo, como táctica, es una forma de violencia que se disminuye del terrorismo de Estado por hecho de que en el último caso de sus autoridades pertenece a entidades gubernamentales. Se disminuye también de los actos de guerra y de los crímenes de guerra en que se produce en ausencia de guerra. La presencia de actores no estatales en conflictos armados ha creado controversialmente con respecto a la ampliación de las leyes de guerra. La palabra terrorismo tiene fuentes connotacionales políticas y posee relevancia, carga emocional, y esto dificulta consecuencias de la definición precisa. Es común el uso de la palabra por parte de gobiernos para actuar a sus oposiciones. Tanto los unos como los otros suelen mezclar el término de concepto con legitimidad o ilegitimidad de los motivos propios o de sus antagonistas. A nivel académico se opta por atender exclusivamente a la naturaleza de los incidentes sin especular sobre otros motivos ni juzgar a los autores. La historia del terrorismo es una historia de individuos bien conocidos e históricamente significativos, entidades e incidentes asociados, con razón o sin ella, con el terrorismo. Expertos concuerdan en el que el terrorismo es un término disputado, y muy pocos de los etiquetados de terroristas se describen como tal. Es incluso para los opositores en un conflicto violento describir al otro lado como terroristas o como practicantes del terrorismo. Dependiendo ampliamente cómo se define el término, las raíces y la práctica del terrorismo se remonta al menos al siglo I. En esa época, una organización llamada Sicari cometía actos de terrorismo contra colaboradores de los romanos y gente adinerada, aunque algunos disputan si el grupo que asesinó a colaboradores romanos en la provincia de Judea era en realidad terrorismo. El primer uso del término terrorismo ocurrió durante el reinado del terror de la Revolución Francesa, cuando los jacobinos que gobernaban el Estado revolucionario emplearon la violencia, incluyendo las ejecuciones en masa por guillotina para obligar a tener obediencia al Estado y a intimidar a los enemigos del régimen. El anarquismo, a menudo en convivencia con el nacionalismo, fue la ideología más destacada vinculada con el terrorismo. Cerca del final del siglo XIX, los grupos anarquistas cometieron varios asesinatos de gente importante de la época, como el asesinato del zar ruso y el presidente de Estados Unidos. Estos son algunos de los peores atentados terroristas de la historia. 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Una serie de atentados terroristas perpetrados por miembros de la red yihadista Al-Qaeda provocaron la muerte de unas 3.000 personas y heridas a otras 6.000. La destrucción del World Trade Center en Nueva York y daños en el Pentágono, en el estado de Virginia. 7 de agosto de 1998 en Kenia y Tanzania. 2 coches bomba estallaron de las inmediaciones de las embajadas de Estados Unidos en Nairobi y Dar es Salaam, capitales de Kenia y Tanzania, provocando 224 muertos y miles de heridos. 11 de marzo de 2004 en España. 10 explosiones en 4 trenes entre las 7:36 y las 7:40 de la mañana provocaron la muerte de 191 personas y heridas a 1.858. 9 de abril de 1995 en Estados Unidos. Ataque terrorista llevado a cabo por Timothy McVeigh en el edificio federal Alfred P. Murrah de Oklahoma City. Tuvo como resultado 168 muertos y más de 500 heridos.
10 de octubre de 2015 en Turquía. Una marcha convocada a favor de la paz en la ciudad de Ankara derivó en el peor atentado terrorista de la historia moderna de este país, con un saldo de al menos 95 muertos y 246 heridos. 18 de julio de 1994, Argentina. Ese ataque con coche bomba contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, de Buenos Aires constituyó el mayor atentado terrorista no estatal ocurrido en Argentina, con un saldo de 85 personas muertas y 300 heridas, y el mayor ataque sufrido por judíos desde la Segunda Guerra Mundial. 22 de julio de 2011 en Noruega. Una explosión en el distrito gubernamental de Oslo y un tiroteo ocurrido por 2 horas después en la isla Utoya dejaron un saldo de 77 muertos y más de un centenar de heridos, muchos de ellos adolescentes. Amma arabe. Torre gemela. Voy a destruir Torre Gemela. Torre Gemela y Tosota. Torre Gemela. O helicóptero. ¿Dónde hay un helicóptero? Allí. Voy a buscar helicóptero. Helicóptero. Ahora hacia la Torre Gemela. Torre Gemela. Oye, roba niño. Ay, Mohamed. Oh, roba niño. Ahora niño. Quiere un dulce. Niño, toma dulce. Toma el dulce. Toma. Ahora ve a tu casa. A ver, ven, niño, ven. 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 Ven.